necesaria en todas las mesas y que tiene que estar sí o sí contemplada en cualquier foro. Quiero comentarles que esta revista que hoy estamos presentando tiene que ver con muchísimos temas que platicaba con el doctor Carlos y que quiero hacer una pequeña referencia. Hablar de la presentación de un libro, en este caso de una revista especializada, habla de cultura jurídica, habla de la difusión de la cultura jurídica, no solamente a los estudiosos del derecho, los que somos profesores en la Facultad de Derecho de muchos años, sino que tiene que tener un alcance también para aquellos que no estudian derecho, pero que finalmente están sujetos de derechos y de obligaciones. Hoy, en un programa en el que participé muy temprano, hacía referencia a esta Casa Tlaxcala en virtud del estado que represento aquí en la Ciudad de México, y hacía yo referencia de que esta entidad es la primera de toda la República Mexicana donde se exterminó al analfabetismo. Para mí es una noticia no solamente histórica, sumamente trascendente, un ejemplo nacional donde no exista más el analfabetismo en una entidad federativa, cuando, si recordamos incluso casos personales, platicaba yo un caso personal que me enorgullece. Mi abuela, a los 84 años de edad viviendo conmigo, era yo soltero, entonces vivíamos juntos aquí en la Ciudad de México. Ella era guerrerense, de la región de la Tierra Caliente, de Guerrero, una zona marginada, una zona muy pobre a la fecha, una de las 9 regiones del estado de Guerrero, y como muchísimas personas en el país, con serios problemas de analfabetismo. Aprendió a los 84 años, estando conmigo, a leer y escribir. Ella hojeaba los periódicos cuando todavía no leía, y se imaginaba lo que decían los periódicos por las imágenes, las fotografías, los dibujos, los cómics, lo que aparecían en las revistas. Y es un caso que además coincide con la historia de millones de mexicanos, de millones de latinoamericanos y de millones de personas en el mundo. Somos sumamente privilegiados, una élite académica, los que alcanzamos a llegar a la licenciatura, a tener posgrado, haber viajado, haber conocido, una élite verdaderamente privilegiada. ¿Y qué significa ser privilegiado? Que está por encima de la ley. Si nos vamos al origen etimológico del privilegio, es por encima de la ley. En términos gramaticales, evidentemente. En términos sociales, la gente privilegiada está por encima de los demás. Entonces somos un grupo privilegiado el que podamos presentar una publicación especializada en derecho penal, en las ciencias penales. Por supuesto que necesitamos democratizar mucho más la especialización, los conocimientos en ciertas materias, porque si hablamos de alfabetizar, que es leer y escribir, y si hablamos de una revista especializada, pues es muchos pisos, muchas escaleras, muchos escalones arriba que todavía tenemos que alcanzar como país. Y si hablamos de este tema en particular, yo soy poco asiduo a utilizar anglicismos, pero así se conocen y tampoco soy contrario a su utilización, pues. El compliance penal. Podríamos hablar de cumplimiento penal, podríamos hablar de cumplimiento empresarial y podríamos hablar de cumplimiento judicial, que ese es el Tribunal de Disciplina Judicial que hoy tenemos esta honrosa presencia de la magistrada Ixchel Alzaga. Al hablar de cumplimiento, con todo lo que esto implica en estas, por lo menos estos 3 ejemplos que acabo de hablar, y diversas materias, particularmente la penal y la administrativa, para el caso, por ejemplo, de servidores públicos, si nos queremos o si quisiéramos hablar de manera especializada sobre ese tema, nos encontramos incluso con tipos administrativos y tipos penales idénticos, incluso hasta gramaticalmente idénticos, donde la responsabilidad administrativa tiene una sanción administrativa
Y la misma conducta tiene una sanción penal, en materia penal, evidentemente. Hablando de responsabilidades administrativas y hablando de responsabilidades penales de servidores públicos, incluso con un capítulo específico en el Código Penal Federal y en otros códigos de nuestro país. Hablar más allá incluso de la responsabilidad administrativa o de la responsabilidad de cumplimiento de las empresas o de la iniciativa privada, tiene que ver con mecanismos internos, con mecanismos que las propias empresas elaboran y que tienen que ver con términos que poco existen en la regulación penal o administrativa, como por ejemplo la ética. Habla de conductas, pero no habla de ética. La ética es un valor filosófico. Pero hablando en términos genéricos, se concentra la información del compliance o el cumplimiento penal en el cumplimiento de la ética. Y no es otra cosa más que el cumplimiento de la ética en todas las materias, y en toda la vida nacional, y en toda la cultura jurídica. Y de eso se encarga también un buen gobierno. Un buen gobierno es el que enseña a su pueblo a leer y escribir. Un gobierno con ética. Un gobierno con ética que, una vez teniendo a un pueblo que sabe y libera de esa barrera terrible del analfabetismo, como es el caso de Tlaxcala, libera esas cadenas del desconocimiento, no de la inteligencia, porque el pueblo es muy inteligente. La gente no necesita saber leer y escribir para desarrollar sus capacidades de intelectualidad. Son más sabios que muchos de nosotros. La sabiduría popular es maravillosa. Sin embargo, cuando se rompen esas barreras, se amplía mucho más la capacidad de discernir, la capacidad de analizar, de reflexionar. Y quiero cerrar con una reflexión sobre esta revista y lo que está pasando en el mundo. Al momento de que tenemos la capacidad de reflexionar, de analizar una noticia, un texto, una condición como lo que está ocurriendo en el mundo, donde se está cada vez más devaluando el derecho internacional, nos queda fortalecer nuestro derecho doméstico. Nos queda fortalecer las relaciones internacionales más allá de la condición institucional que en este momento pasa por una de las peores crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí nos tenemos que hacer una serie de reflexiones. ¿Qué tanta vigencia todavía tienen las instituciones que se crearon para la vigilancia y el cumplimiento del derecho internacional? ¿Qué tanto sigue siendo tan valedera la ONU y todas las organizaciones que se crearon a la par de esta organización, cuando tenemos ejemplos internacionales que viven en absoluta impunidad, en absoluta violación de la ética humana? Y no solamente de la ética humana, de la elemental conciencia de los derechos humanos hacia los demás pueblos del mundo. Por ello, felicito a mi amigo Alejandro Carlos porque ha hecho esta actividad por más de 20 años, un profesor que yo admiro, que yo quiero, que tengo muchos años también de conocerlo desde que éramos jóvenes. A mi querida magistrada, que es mi compañera de la universidad, más joven que yo, una mujer muy inteligente, muy empeñosa, que además, ya platicaremos en otra ocasión, cómo fue su peregrinar para esta gran empresa de lograr ser magistrada del tribunal. Una anécdota maravillosa, porque por eso quise enaltecer su presencia aquí, por ser una mujer, además de una mujer notable, una mujer que logró escalar a una posición inédita en la historia judicial de nuestro país. Por supuesto, mis compañeros que hoy nos acompañan, doctor, muchas gracias doctor por estar aquí. Es un honor que aquí en Casa Tlaxcala se lleven a cabo este tipo de eventos. Reciban todos ustedes un saludo de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Ella es la autora intelectual, ya hablando en términos de investigación y en términos penales, es la autora intelectual de que se haya acabado esta noche de analfabetismo en Tlaxcala. Hoy ella, pues no solamente llena de orgullo,
sino ella es profesora, hace 40 años comenzó tocando puertas en Tlaxcala, alfabetizando puerta por puerta, comunidad por comunidad, rancho por rancho, haciendo esta labor a la fecha. Ahora como gobernadora, quiero decirles que muchos de los programas como este, que superó al resto de la República, imagínense ustedes, un 1000% en las actividades de alfabetización respecto al resto del país. Muchos de los programas que hoy se aplican en el estado de Tlaxcala se aplican a nivel nacional en Tlaxcala, con la historia maravillosa de Tlaxcala, que los invito a que la conozcan y que vengan aquí a Casa Tlaxcala, que conozcan el lienzo de Tlaxcala, que es una pequeña muestra de esa historia extraordinaria de ese pueblo que sigue conservando su territorio prehispánico, el único de todo el país. Es parte de la historia, se los dejo así para una semilla de curiosidad. ¿Cómo que es el único territorio del país prehispánico? No fue conquistado jamás. A la fecha siguen persistiendo y sigue persistiendo ese sentimiento de lucha, de superación, y lo vemos hoy con esta noticia que les doy. Y qué mejor momento para presentar esta revista e invitarlos a ustedes que nos acompañen en cada evento que los invitamos aquí en Casa Tlaxcala. Muchas gracias a todos.